Imagina por un momento que estás acostado, que son las 3 de la madrugada y que en tu cama no puedes dormir y de repente sientes el deseo de hablar con Dios, pero surge una pregunta: ¿será correcto orar así, sin levantarme, sin arrodillarme, estando cómodamente acostado en mi cama? Algunos dicen que es falta de reverencia. Otros que Dios escucha igual. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Lo más importante, ¿qué consejo nos da el espíritu de profecía? Quédate hasta el final de este video, porque te aseguro que esta respuesta cambiará tu forma de ver la oración. En Filipenses 4, versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. Aquí no solo se especifica una postura. Aquí no te está diciendo que tú tienes que estar postrado, acostado o arrodillado o de alguna manera, y tampoco te dice que sea correcta o incorrecta, sino más bien que te dice la actitud en la que tú tienes que mostrar tu corazón ante la petición del Señor, antes de mostrarte a los brazos de nuestro Dios. Tu actitud debe de ser de encomendar tus peticiones a Dios y que éste también esté acompañado de una acción de gracia. Algunas citas de la hermana Elena G. de White dicen: la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén de los recursos celestiales. Si tú, a través de la oración, también puedes manifestar una fe verdadera, podrás abrir el almacén más grande y más poderoso de todo el universo, porque abrirás las puertas de los almacenes celestiales y estarán abiertos para escuchar y despachar tus peticiones. No será negada ninguna de tus peticiones si puedes creer y si también tienes fe. No importa si estás de rodillas, de pie o acostado, la llave sigue siendo la misma: fe y sinceridad ante tus peticiones presentadas a Dios. No es la postura en la que tú quizás piense que es la correcta o la incorrecta, ni cómo debes de estar o en qué lugar debes de estar para tú poder exclamar tu petición delante de Dios. Si tú crees, si tú tienes fe, entonces podrás recibir una bendición especial en este mismo momento. Una vez, un joven estaba muy aquejado de salud y estaba postrado en una cama de hospital. Este joven no podía moverse, no podía hacer nada por sí mismo, pero encontró una fortaleza que quizás era más fuerte que el dolor, era más fuerte que su situación, y es que encontró en la oración su fuerza y también su esperanza.
Este joven no podía moverse, pero oró y creyó en que en un momento determinado iba a recibir sanidad. Sin poder hacerlo, no es solamente que tú estés en un lugar específico para ponerte en un momento determinado a orar. Este joven dejó de un lado sus aflicciones y se concentró en ver la posibilidad de que en esa comunicación, a través de la oración, para comunicarse con su Padre Celestial, le daría a él la fuerza y también le daría esperanza para saber de que todo lo que estaba atravesando era pasajero y que en la voluntad de Dios iba a recibir sanidad. Tú también lo puedes hacer hoy. Aunque tú quizás creas que Dios no te escucha, Él sí lo hace. Pero recuerda, no siempre es la posición en la que tú te encuentres que es la más relevante al momento de hacer una oración. Pero vamos a seguir navegando por estos mensajes y consejos que te darán una respuesta clara de si debes de seguir orando acostado, si es correcto, o seguir postrándote donde quiera que tú estés, dependiendo de qué lugar y el momento donde tú estés, clamando a nuestro Dios y proclamando tus peticiones. Algunos ejemplos de oración en diferente postura nos la da como referencia a la Biblia. Y aunque no nos dice cuál es la correcta, porque no está diciendo esta es la correcta o esta es la incorrecta, pero sí te está dando algunos versículos bíblicos que te van a dar un enfoque diferente de lo que ya tú creías. Por ejemplo, cuando tú vayas a orar y estés de pies, entonces debes de recordar que Marcos 11, versículo 25, dice lo siguiente: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra uno. Si tú vas a orar y estás de pie, lo que debes de tomar en cuenta, según este versículo, es que debes de perdonar si tenéis algo contra alguien. Te está especificando en ese momento que la postura que tú estés tomando para orar sea correcta o incorrecta, sino que te está diciendo que si vas a orar, trata de que si alguien tiene o tú tienes algo contra alguien, trata de perdonarlo para entonces poner de manifiesta tu oración ante el trono celestial. Vamos a ver de rodillas cuáles son los fundamentos bíblicos que hablan o que dan referencia de la oración de rodillas. Tenemos un caso muy conocido y es el caso de Daniel. En Daniel capítulo 6 versículo 10 dice: Daniel oraba de rodillas 3 veces al día. Daniel oraba 3 veces al día. Lo hacía de rodilla, entraba a su aposento, a su habitación, y allí presentaba toda su vida, todas sus aflicciones, todas sus peticiones delante de Dios. Pero Daniel siempre llegaba a su habitación y allí se arrodillaba ante Dios para entonces exclamar su petición y decir todas y cada una de aquellas cosas que le habían pasado en el día, pidiéndole al Señor fortaleza. Pero en ese momento, Daniel estaba en su habitación, no estaba en un templo. Recordemos que Daniel salió de Jerusalén como uno de los que fueron llevados cautivo a Babilonia. Tú no estás cautivo, tú no estás en cautividad, tú no estás fuera de un lugar. Por eso, si tú pones
a Daniel como ejemplo para buscar la postura correcta para orar, recordemos que Daniel está en su habitación, no está en un trabajo. Tampoco dice en esos versículos que Daniel en su trabajo se arrodillaba para orar al Señor. Él llegaba siempre a su casa, abría la puerta de su habitación, entraba y luego abría su ventana y exclamaba sus peticiones al Señor. Pero siempre se muestra esta parte. A veces tú y yo no estamos siempre en la comodidad de nuestra habitación, pero sí está diciendo que Daniel se arrodillaba. En ese caso, tú lo haces. Cuando tú entras a la habitación y estás a sola con tu Creador, ¿te arrodillas ante Él o te has quedado cómodamente dormido en tu cama? Porque a veces presentar nuestras oraciones estando acostado implica que en un momento determinado, ya casi con el susurro del sueño, nosotros estemos planteando nuestras peticiones de forma muy rezagada. No nos quedemos como los perezosos en nuestra comodidad de nuestra cama y no nos neguemos a postrarnos de rodillas siempre y cuando tengamos la oportunidad de estar en ese momento íntimo con nuestro Creador en la comodidad de nuestra habitación. No es que sea la postura correcta, no se está llevando a cabo un modelo específico, pero sí hay poder en la oración. Hay poder en que si tú pones de manifiesto en ese momento de intimidad en tu habitación con tu Creador, puede ser el lugar apropiado para tú postrarte y mostrar reverencia ante el Dios creador del cielo y la tierra. Otra postura puede ser postrado. Dice Mateo 26, versículo 39. Jesús se postró sobre su rostro en Getsemaní. Ahí Jesús se postró, pero su posición, donde él estaba, él estaba en aquel lugar y postrado sobre su rostro oró. Tú y yo a veces no buscamos ni siquiera la manera de orar al Señor mostrando un poco de reverencia. Esto puede traerte como consecuencia de que tu fe se pueda ir enfriando. Y no es que te esté mostrando la postura que sea correcta o incorrecta, sino que hay una manera en la que tu propio corazón, tu propia fe se puede ir debilitando, pero en alguna postura se puede ir fortaleciendo. Si tú no tienes ningún tipo de impedimento, ¿por qué entonces te quedas acostado? ¿Por qué te da brega entonces postrarte de rodillas? ¿Acaso estás muy rezagado y crees que simplemente ya Dios no merece esa reverencia de tu parte? Evalúate y presta un poco de atención cómo tu fe se está cada día enfriando un poco más, desde tu postura hasta tu forma en la que tú estás orando el día de hoy. Cuando oramos acostado, en Salmos 63, versículo 6 dice: cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medito en ti en las vigilias de la noche. Y en Segunda de Reyes 20, versículo 2, Ezequías, enfermo en cama, oró y recibió respuesta. Pero tú estás enfermo el día de hoy. ¿Estás tú como Ezequías, que está postrado en un lecho y no puedes postrarte? No es la manera en la que oras, sino la condición en la que tu corazón se encuentra el día de hoy. No es que porque lo hagas de pie o lo hagas de rodilla,
o lo hagas acostado, pueda tener algo más importante que otro. En la Biblia muestra que Dios escucha en cualquier postura. Lo hizo en el pasado y lo hará en el presente, porque lo importante y verdadero es la sinceridad y reverencia del corazón. Cuidado si tu postura no tiene nada que ver con la parte de si estás acostado, si estás arrodillado o incluso si estás de pie, sino que la postura que no has tomado correctamente es la de tu corazón, la reverencia que debes de llevar por dentro, aquella que muestra que Dios es verdadero, es grande, es maravilloso y merece toda gloria y toda honra diariamente en cada una de las facetas de nuestras vidas. Que dice el espíritu de profecía de la hermana Elena G. de White sobre la reverencia y la postura. Algo muy interesante es que ella cita sobre la reverencia, es la verdadera reverencia hacia Dios se inspira en un sentido de su infinita grandeza y un conocimiento de su presencia. También dice que cuando podemos, lo ideal es arrodillarnos como acto de humildad. No es solamente que si estamos de rodillas la postura correcta, sino que nosotros lo hacemos como un acto de humildad, reconociendo que Dios merece todo y que es una parte que nos lleva a valorar más la grandeza de nuestro Dios, porque verdaderamente la reverencia hacia Dios se inspira en un sentido de un corazón sincero y un corazón humilde. Cuando exclamamos nuestras peticiones, esta es la parte fundamental: hacerlo con humildad, sinceridad y sobre todo con mucha fe. También hay algunas citas sobre momentos especiales. En este caso, en cualquier lugar en que nos hallemos, podemos elevar nuestro corazón a Dios. En cualquier lugar. Por eso es que no necesariamente tu postura es la que va a condicionar tu oración. Tu oración tú la puedes hacer en cualquier momento. No te dejes confundir. No te dejes tampoco envolver de que lo que haces o en el lugar que lo haces en caso de orar es correcto o es incorrecto. No es la postura, es con la sinceridad y la humildad que tú acudes ante Dios y le pides en oración. Nosotros debemos demostrar ese corazón humilde ante Dios. Y cuando nosotros entonces entendemos esto, podemos también ver que la oración no está limitada en ningún lugar o en alguna postura específica. No se nos está condicionando, pero imagínate que tú en este momento tengas algún quebranto de salud y no puedas arrodillarte, o incluso no puedas estar de pie, o no puedas estar en una postura donde tú puedas estar sobre tu rostro. Eso no vendría siendo un impedimento para tú orar al Señor y pedirle en oración todas las cosas que tú hoy en día necesitas y poner de manifiesto tu gratitud ante el Señor. Por eso es que no se está hablando de que hay una postura específica para tú orar y que no hay una que sea correcta, sino que Dios te escuche en todos los momentos, siempre y cuando acudas a Él con un corazón humilde y sincero. Un misionero que estaba una vez de viaje se vio involucrado
en un peligro, pero en ese peligro, en ese momento, él oró recostado en un tren y no podía estar de rodillas. Pero en ese momento que él oró, lo hizo con un corazón afligido, dispuesto a presentar lo que le atormentaba en ese momento al Señor. No es que porque no estuvo de rodillas, Dios no lo escuchó. Él acude a los llamados, principalmente cuando tú presentas tus situaciones ante Dios con un corazón humilde. Y Dios lo libró del peligro. A veces nosotros tenemos enfermedades o debilidades físicas que no nos permiten estar postrado o estar arrodillado. Pero no se puede en ese momento entender que si tú no estás en esas posturas, tus oraciones no serán escuchadas. El tema de no querer perder el momento de comunión nocturna, pero en esa comunión nocturna, tú tienes que saber que no es que se te esté diciendo que postrarte o arrodillarte en ese momento sea lo correcto. Pero si no tienes nada, puede ser que tu corazón no esté mostrando esa reverencia que deberías de tener, porque no hay nada que te impida mostrar tu humildad ante Dios. A veces tenemos insomnio o ansiedad nocturna, pero siempre en momentos de emergencias o de peligros repentinos tenemos que recordar este poderoso versículo. En Salmos capítulo 4, versículo 4 dice: meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Debes de meditar y estar siempre callado para que entonces puedas escuchar la respuesta de Dios ante tu meditación y tu exclamación. Una cita de Ellen G. White dice: aún en medio de los negocios, cuando estamos apresurados, podemos elevar una oración silenciosa al cielo. Esa oración silenciosa puede llegar tan rápido como quizás una oración de esa que se hacen a voces y a gritos. Esas oraciones son llevadas de forma muy estrecha a la presencia de Dios. Si tú estás mostrando una condición de humildad y si tus peticiones en ese momento tienen mucha relevancia, porque puede ser que tú no solo estés pidiendo para ti, sino que también estés pidiendo en ese momento para otro. Estar en un negocio y exclamar a Dios y pedirle en oración es un acto que demuestra que tú pones de manifiesto todas y cada una de aquellas cosas que piensas hacer. Antes de hacerla, la pones de manifiesto ante Dios, para que Él en ese momento te dé dirección, te guíe y te ayude en todo momento a tener una mejor decisión o a ver las cosas que tú no estás mirando en ese momento, pero que sí deseas ver o que sí deseas escuchar. Aprende a poner tus oraciones siempre ante Dios, sin importar la postura en la que tú te estés encontrando. Tenemos que ver también los peligros y precauciones. ¿Pero de qué? Los peligros y precauciones, por ejemplo, que a veces tenemos excusas para no arrodillarnos nunca.
Debemos de tomar en cuenta eso, porque podría ser que hayamos convertido esa excusa para nunca arrodillarnos. Entonces esa excusa puede ser una rebeldía de tu corazón, puede ser una irreverencia en tu corazón y le estás poniendo de manifiesto. Tienes que tener cuidado con eso. Recuerda que Dios ve en lo oculto y también te observa en todo momento. Recuerda que Él es el que escudriña la mente y los corazones. Tienes que tomar en cuenta que si es por una enfermedad o por alguna situación física, es correcto hacer tu oración de forma sincera como tú te encuentres, pero no que estés tomando excusa para entonces no arrodillarte si en realidad no tienes nada. También es un peligro muy fuerte la falta de concentración al estar demasiado cómodo. Recuerda que a veces acostado empiezas a orar, pero tus oraciones terminan más en un sueño profundo porque te acostaste cansado y empezaste una oración y por tus propios pensamientos y la comodidad dejaste la oración a mitad y no expresaste todo lo que tenías que expresar ante Dios. Estás mostrando un peligro de que tu fe se puede estar enfriando. Vuelve a hacer las primeras cosas. Vuelve a postrarte de rodillas. Vuelve a postrarte sobre tu rostro y exclama ante Dios que el que merece toda gloria y honra. No caigas en la comodidad y en el peligro, porque fácilmente podrías estar cayendo en una rutina y no te has dado cuenta de que fácilmente ya no estás orando como debías. Dios escucha nuestras oraciones, pero Dios ve hasta en lo oculto. Dios ve y es el que siempre observa las intenciones de nuestros corazones. Uno de los consejos que te voy a dar es que debes de combinar momentos de reverencia física con oración en cualquier circunstancia. O sea, debes de combinar esos momentos de reverencia. Siempre recuerda la historia de Daniel. Él lo hacía en la comodidad de su habitación, pero eso no quería dejar dicho que Daniel no oraba cuando estaba de pie ante los encargados y ante los reyes. Daniel oró en todo momento y siempre pedía sabiduría y dirección. Pero tú te estás acomodando mucho y esto puede ser un peligro, porque lo que no estás haciendo como debe puede enfriar tu fe. Hay un versículo que quiero que recuerdes y es Eclesiastés 5, versículo 2. No te apresures con tu boca delante de Dios. Recuerda eso. No te apresures con tu boca delante de Dios. Ese es uno de los consejos sabios. A veces empezamos a balbucear y a balbucear cosas que después puede ser que no la vayamos a cumplir. Tenemos que mostrar siempre la reverencia, que no es solamente lo que mostramos por fuera, sino también la reverencia que nosotros no le mostramos a las personas, pero que la tenemos que tener con Dios. Pero en la emergencia, Dios mira el corazón. Cuando tú no puedes, Dios sigue mirando tu corazón. No se trata de que en qué momento tú lo hagas, sino que si en el momento en el cual tú lo hiciste, Dios ve tu corazón, que no es porque tú no quieras, es porque no puedes. Y Dios ve ese momento y Dios estará siempre ahí para darte nuevas fuerzas. Te daré un consejo muy práctico al momento de orar acostado. Y es que debes de mantener la mente enfocada en Dios. A veces nosotros queremos orar acostado, pero quitamos nuestra mente, nuestro enfoque de Dios.
ahí nuestra oración no se vuelve verdadera. Tampoco nuestra oración viene siendo agradable ante Dios. Debemos de evitar orar solo cuando estamos cansados. Debemos de buscar momentos conscientes para orar en todo momento. No podemos hacerlo solo cuando estemos agobiados o cuando estemos agotados. Debemos de hacerlo también cuando estamos en la alegría, cuando estamos en la abundancia y cuando muchas veces nos encontramos en regocijo y en alegría. No solamente cuando estemos debilitados. También debes de combinar la lectura de algún tipo de versículo, esa oración. Si tú combinas esa oración con un versículo que a ti te llame mucho la atención en ese momento, podría ser mucho más efectivo, porque te estás acordando de las palabras que dan vida, de las que dan fuerza y de las que mantienen nuestras fuerzas siempre activas. Y siempre debemos de terminar nuestras oraciones con gratitud. No debemos solamente pedir y sin recordar todas las cosas por las cuales debemos de agradecer. Dios siempre nos da más de lo que nosotros pedimos, pero a nosotros se nos olvida agradecer por lo que ya hemos recibido. Entonces, debemos demostrar esa gratitud al momento de pedir. No solamente hacer peticiones, hacer de la oración solamente palabras bonitas. También tenemos que mostrar en todo momento que nuestras oraciones son sinceras y verdaderas ante Dios. Quiero que recuerdes este versículo. En Salmos 139, versículos 7 y 8 dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Que te quede grabado eso. Nosotros no tenemos dónde huir, a dónde escondernos del espíritu o de la presencia de Dios. La postura ideal es de rodillas, pero Dios escucha en cualquier posición si oramos con sinceridad. Lo correcto es mostrar nuestra reverencia ante Dios, pero Dios escucha en todas nuestras posturas y en todo momento. Pero no te acomodes y te quedes rezagado, porque Dios ve todo lo que nosotros hacemos. También te invito a que pongas de práctica en este mismo día todos y cada uno de estos consejos que te he dejado en este video. Alguna cita de Ellen G. White nos invita a hacer lo siguiente: ninguna oración sincera se pierde. Escúchalo bien, ninguna oración sincera se pierde. Todas llegan hasta el trono de nuestro Padre Celestial. Tienes que aprender a que no es en qué postura tú lo hagas, sino con el corazón, cómo tú lo haces. No caigas en el error de hacer las cosas simplemente porque es un compromiso, porque tú puedes estar de rodillas, pero mostrando un corazón arrogante ante Dios. O sea, no es la postura, es tu corazón, tu sinceridad, tu fe y tu manera de mostrarte delante de Dios. Él es el único que puede escudriñar la mente y el corazón de nosotros. No hay nadie más que pueda hacer esto. Y tú debes de ponerte de forma correcta, pero no en postura, sino en corazón y en humildad. Te invito a que si en este momento tú no te has suscrito a este canal, que tú te suscribas, que tú puedas activar la campanita de notificaciones y que si no le ha dado me gusta, tú puedas darle like a este video y que puedas compartir este mensaje con cualquier persona que tú conozcas, para que hoy esa persona, si ha estado en algún error o si se ha dejado llevar de que hay una postura
siempre para orar, entonces envíale este mensaje para que pueda nutrirse y pueda salir de sus dudas, porque Dios escucha en todo momento, pero lo que debemos demostrar nuestra postura siempre es la postura de sinceridad y de nuestro corazón. Dios te bendiga.